Bienvenidos a Terapia con Jimena, un espacio para la reflexión, la evolución y llenarse de buena vibra. ¡Comenzamos! ¿Te ha pasado a ti alguna vez que te hayan dicho algo que tú dices, no, posiblemente mejor no lo hago porque no vaya a ser que no pueda o no vaya a ser que o que recuerdo que me regañaban cuando hacía esto o, por ejemplo, bueno, no es tu caso, pero las niñas no juegan fútbol o no hablan de deportes, pero ¿alguna vez alcanzaste a escuchar algunas cosas de este tipo en tu familia? No, pues tal vez, y cuando era niña ya, digo, ahorita está adaptado, pero a lo mejor cuando estaba más chiquita, que yo quería ver el box, ver el fútbol, tal vez sí llegó uno que otro comentario. Por parte de mi papá, no, porque era el que me motivaba a estar ahí y acompañarlo, ir y todo, pero a lo mejor mi mamá era como, pero ¿por qué le llama la atención el fútbol? ¿Por qué quiere ir al estadio? Eso es casi imposible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si es niña? ¿No? Eso Claro. claro que lo viví y actualmente ya desarrollándome en eso, hay otros personajes también dentro del mundo laboral que siguen creyendo que las mujeres no podemos. Efectivamente, pero fíjate, ¿y qué pasa cuando estas creencias que tenemos vienen desde la familia y se van gestando desde que somos muy pequeñitos? Yo te voy a compartir algo. En mi familia, a veces tenemos arraigadas algunas creencias que vienen desde mis abuelos, cabe mencionarlo, que nos definimos así. Por ejemplo, incluso llegamos a tener canciones para nosotros, o sea, para cada uno de los nietos, imagínate. Pero lo chistoso es que estas canciones las hacía mi abuelo y lo chistoso es que las canciones estaban hechas a partir, digamos, de nuestros defectos. Entonces, imagínate que era lo que nos daba identidad. Mi abuelo suele ser muy bromista y entonces hasta se hacía canciones de todo tipo. Por ejemplo, la mía era flaca, como longaniza, chaqueta rabona, pantalón balón. La sacaba a lo mejor de otras cosas o demás y me las aplicaba, ¿no? Porque yo era sumamente delgada, ¿no? Y ahora ya lo he perdido un tanto, pero lo que sí cabe mencionar es que como esto puede generar una creencia al respecto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, mi prima tuvo una, mi otro primo tuvo otro, mi otro primo tuvo otra canción, mi hermana tuvo otra canción y cada uno era de sus defectos, por así decirlo, que para mí la verdad era un privilegio estar delgada, ser deportista y poder moverme con facilidad. Pero la realidad es que todo esto nos iba generando una especie de creencia acerca de quiénes éramos, ¿no? Porque era lo que nos generaba identidad. Por ejemplo, en mi caso era la canción de flaca, ¿no? ¿Y qué pasaba si yo dejaba de ser flaca? De hecho, en mi casa me dicen flaca, flies, etcétera, muchos apodos, ¿no? También Hudson, etcétera, Tusain, me dicen muchas formas en mi casa, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba si yo, por ejemplo, no tenía esta identidad que iba acorde a mi canción? Por ejemplo, supongamos que empezara a ganar peso. ¿Cómo me iba a sentir yo al respecto? O bien, ¿cómo me iba a sentir si lo que me generaba identidad era únicamente la parte física, ¿no? Y esto yo obviamente lo entiendo desde el punto de vista de la broma, pero no todos lo abrazamos de esa misma manera, Te porque yo recuerdo comprometí a ser flaca. te comprometes a flaca o, por ejemplo, a otras primas o otros primos eran sobre otros defectos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el peso de otra persona, etcétera. Entonces, imagínate la carga y el peso, hablando del peso, la carga y el peso que esto significaba a nivel de identidad, ¿no? Y entonces, si tú no querías hacer el papel que se te asignó, o imagínate, si tú no querías tener esa única cualidad que se te asignó, supongamos que mi cualidad fuera ser delgada, pues yo decía, oye, yo soy súper inteligente, ¿no? Y entonces yo conozco muchas cosas, me gusta leer, etcétera, y entonces a lo mejor me esforzaba por demostrar esa inteligencia, ¿no? Y entonces, por el lado contrario, a lo mejor alguien más decían que era gordito, gordito, y entonces, ¿sabes qué? Se esforzaba por que se le notara que no era gordito y que no era gordita, ¿no? Entonces, es esta forma que nos va generando una creencia acerca de quiénes somos, cómo somos y demás, y entonces terminamos creyéndonos. Y entonces, lo que crees, lo creas. Imagínate que de pronto a alguien le dicen, es que no, tú no puedes. Y bueno, esto sí cabe mencionar que en el caso de mi familia jamás fue el no puedes, es tú puedes, tienes garra, y la palabra era garra, tú puedes, y no, y siempre puedes. Pero ibas generando como estas creencias al respecto. Y entonces, a partir de ello es como tú empiezas a ver el mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, ay, no puedo, ¿cómo no puedo? Voy a buscar cómo sí puedo, y me ha servido de manera benéfica. Pero imagínate que para alguien más, no sé, a lo mejor puedo poner ejemplo de alguien, un familiar, o a lo mejor un ejemplo que no existe, no, pero para alguien más que no lo hubiese tomado de la misma forma, el significado y el peso que esto tendría para su propia identidad. ¿Y a qué voy con esto? A que la realidad es que muchas veces nos generamos una idea y nos quedamos con esa idea que ni siquiera es real, es solamente una imagen de algo que alguna vez alguien vio en algún momento y entonces
ya la seguimos generando. Como por ejemplo, tú no puedes. Imagínate que alguien le dijera, no, tú no puedes. O el ejemplo que me acabas de poner, como hay hombres que actualmente dicen, no, las mujeres no juegan fútbol. Ay, ¿quién dice que no? Ahora tenemos todo un pool de mujeres que juegan fútbol y que además hay toda una liga en la cual se juega fútbol, ¿no? Y entonces empezamos a romper paradigmas. Ya hemos hablado de las creencias limitantes anteriormente, pero lo que no hemos hablado es cuando las creencias limitantes vienen gestadas desde nuestras figuras de poder, de apego, es decir, desde nuestra familia. ¿Qué significa esto? Que cuando empezamos a crecer con una idea, empezamos a materializar esta idea, se vuelve una especie de profecía autocumplidora. ¿Qué es la profecía autocumplidora? Pues es cuando yo pienso algo, y esto lo vamos a hablar un día con mucha calma y nos vamos a explayar con el tema de profecía autocumplidora, pero la realidad es que empezamos a tener una idea de algo que puede ser y arrojamos afuera todas las ideas que no cumplen con esta idea que me vendieron. Entonces, imagínate que a lo mejor a alguien le dice, no, es que las mujeres, súper fuerte esto que te voy a decir, imagínate que a alguien le dicen, las mujeres bonitas nunca dicen que no, no pueden así como, ay, no, no quiero. Imagínate qué va a pasar a una mujer cuando vaya creciendo y se le acerque un gañán y le diga, oye, quiero salir contigo, luego, porque no vas a saber decir no, ¿no? Entonces, las creencias nos pueden incluso poner hasta en peligro si no las trabajamos. Y por eso me parece sumamente importante saber desde dónde vienen estas creencias. Al final te voy a dar los 5 tips para poder entender cómo nos influyen y cómo puedes trabajar para mejorar esas creencias que te están limitando. Pero así también puede haber otro tipo de creencias que pueden enriquecernos, pero también pueden limitarnos. La realidad es que, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. En mi familia se dice, solamente a los tontos les duele la cabeza. Entonces estás imposibilitado de que te duela la cabeza, ¿no? Y ojo, esto es mucho de la época de mis abuelos. Ya mis papás ahora obviamente tienen otra educación, ya tienen otra visión, ya tienen otra muy diferentes y demás, pero para ellos era lo que los habían cuidado y los habían criado de esa manera. Y entonces, ¿qué significaba este tipo de cosas? Pues no, está prohibido que te duele la cabeza. Es más, incluso si te está doliendo la cabeza o te llegas a sentir mal, mutis, no lo digas, no vaya a ser que seas el tonto de la familia. Entonces, puedes estarte acá doblando con una gastritis o puedes acá tener casi un derrame cerebral y decir, no, todo está cool, ¿no? Por el simple hecho de querer embonar en una familia, ¿no? Y ahora, cabe mencionar esto, súper importante. ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos de mi familia? Porque me parece importante saber que todos tenemos estas creencias limitantes, que quien diga, no, mi familia todo estuvo súper bien, yo te diría que hay una creencia que seguramente hay algo que no te está permitiendo lograr aquello que tú quieres o que de alguna manera genera un peso en aquello que tú ves, como tú ves el mundo o la vida, porque todos la tenemos de alguna u otra manera. Y cuando digo todos, sin excepción alguna, es porque la humanidad ha ido evolucionando. No, los abuelos dijeron, sí, hablemos de inteligencia emocional y vamos a ver cómo esto repercute en las próximas generaciones. De hecho, los abuelos antes luchaban por sobrevivir, ¿no? Por no morir de una hambruna, los tatarabuelos, ¿no? Por no morirse de alguna enfermedad o comido por algún animal o cayéndose del caballo o porque había una sequía. Entonces, no tenían esas oportunidades, pero poco a poco hemos ido evolucionando y yo creo que es clave esta etapa de la humanidad en la que estamos, porque ya tenemos la información, tenemos el acceso a la psicoeducación y entonces es momento de cambiar aquello que ha venido limitando a nuestras familias. Pero ojo, quiero hacer distinción de esta parte en la que se cree que es como, no, a ver, hay que liberar a tus ancestros. No, porque eso no tiene una metodología científica. Lo que sí tiene una metodología científica es la intervención a través de las creencias. Eso sí, y hay muchas comprobaciones que así lo demuestran, ¿no? Y entonces, y incluso hay muchas corrientes terapéuticas que así lo demuestran. Entonces, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer para entender qué es lo que nos está limitando es conocer aquellas creencias que nos están limitando. Y puede haber un montón de creencias, desde el no me lo merezco porque yo no tengo esto, o por ejemplo, simple y sencillamente, esa es una frase que he escuchado en hablar de un montón de pacientes y un montón de personas. No, es que uno hay que trabajar porque si no uno no trabaja, no se merece esto, ¿no? Yo tengo que trabajar para merecerme esto. ¿Y qué pasa si te ganas la lotería? ¿No te la vas a merecer? ¿O qué pasa si alguien llega y te quiere dar algo porque le caes bien o porque te tiene aprecio? No te lo vas a merecer porque no, ¿cómo?
Y entonces, de alguna manera, no sabes recibir tampoco. Y esto te limita para poder seguir recibiendo cosas o para saber si eres realmente merecedor o no merecedor. Que, ojo, bien importante, a veces hay personas que incluso no, tú te lo mereces, ¿no? Y me lo merezco, oh, y que me caiga en la mano, ¿no? Como por ejemplo tenemos muchas familias, y aquí vamos a hablar de familias muy conocidas, como por ejemplo reyes que rigen el mundo, y entonces, o algún país, y entonces ellos creen que por derecho divino se lo merecen, y entonces así lo asumen, y es una creencia que en este tema habla acerca de, más que limitante, al contrario, ¿no? Bueno, les limita a ver un mundo real, pero les conviene, es una creencia que conviene, una creencia que no limita tanto, sino es una creencia potenciadora. Entonces, así como tienen los reyes de por derecho divino me merezco yo ser el dueño de todos ustedes, está la parte de yo no me merezco nada porque pues solamente para poder agradar a alguien, a Dios, a lo que sea, necesito esforzarme, es más, necesito sufrir. Y esto me llama mucho la atención porque me ha tocado en muchas ocasiones escuchar a personas y atender a personas en las cuales dicen, no, es que tengo esta enfermedad porque me la mandaron, porque solamente el que sufre es el que logra llegar al cielo. O por ejemplo, no, solamente, es que tengo que sufrir esto porque sé que solamente si lo sufro me lo voy a merecer. ¿De dónde aprendiste esto? Y muchas veces viene desde incluso algunos dogmas que vamos adquiriendo de filosofías, de religiones y demás, pero que no son funcionales, que no nos permiten crecer y que no nos permiten potenciar, sino por el contrario, nos limitan. Y entonces también está la parte, por ejemplo, en el de yo no puedo hacer o sí puedo hacer. No, 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 tú déjalo, tú no puedes hacer esto. ¿Quién dice que no puedo? ¿No? Como el ejemplo que acabas de decir ahorita de otras personas que dicen, no, es que las mujeres no juegan fútbol, no pueden jugar fútbol. ¿Quién dice que no? ¿No? O por ejemplo, no, 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 es que las mujeres no pueden cargar algo fuerte. Bueno, y ahí tenemos a nuestra famosísima Soraya Jiménez, ¿no? Que cargaba más peso que cualquier hombre, ¿no? Y entonces, es decir, bueno, no puedes, o alguien cree que no puedes, que es bien diferente. No, es que tú no puedes aprender, a lo mejor hablar otros idiomas, no, porque es que a nosotros nunca se nos da, en la familia, por ejemplo, no se nos dan los idiomas. A ustedes a lo mejor. O a lo mejor, no, 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 es que toda la familia canta horrible. A lo mejor no toda, a lo mejor algunos, a lo mejor ustedes no estudiaron, no perfeccionaron, etcétera, ¿no? Y entonces es empezar a ver que si puedes, si quieres. Esto es bien importante. O bien, por ejemplo, también, por ejemplo, ay, no, esto es que es imposible, por ejemplo, es una creencia que también escucho mucho, es que es imposible conseguir a una pareja adecuada. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo tu mamá que se divorció, te lo dijo tu bisabuela que se divorció, te lo dijo tu tatarabuela que se divorció, o porque las parejas que les tocaron eran infieles y entonces tú estás creyendo que a ti también te la van a hacer. Entonces, es importante saber que muchas veces vienen desde diferentes lados. Hay una historia que me encanta, que es una historia de cómo las creencias que tenemos de familia nos pueden limitar. Fíjate que resulta ser que había hace algún tiempo una chica que se quería casar y pues recientemente se casó, ¿no? Y entonces se casa esta persona y había unas milanesas que hacía su mamá, deliciosas, porque a la vez esas milanesas las aprendió a hacer de su abuela y a la vez su abuela esas milanesas deliciosísimas las aprendió a hacer de su tatarabuela o de su bisabuela, ¿no? Y entonces resulta ser que esta chica recién casada le habla a su mamá y le dice, oye mami, ¿cómo ves? Quiero hacer las milanesas a Juanito, que estamos súper felices en nuestra nueva casa y quiero hacer esta milanesa porque deliciosa. Y yo les decía que eran así riquísimas, redonditas, fabulosas, y luego estaban como empanizadas, así, hasta se nos hacía agua la boca, ¿no? Y entonces resulta ser que en todo esto le dice, ¿cómo la hago? Y dice, ok, mira hija, lo primero que vas a hacer es que vas a sacar un sartén y en ese sartén vas a poner un poco de aceite. Y en ese aceite lo vas a dejar que caliente un poco. De preferencia tiene que ser aceite de oliva porque si no, el aceite de oliva es el único que a partir de ciertos grados no se echa a perder, etc. Y entonces le dice, perfecto. Y entonces justo antes de meterla al sartén, vas a poner un plato redondo arriba de esa milanesa. Y este plato redondo, con un cuchillo alrededor, le vas a cortar los excedentes a la milanesa para que la milanesa quede bien sabrosa. Ok, perfecto.
Se va la chica, sigue la receta y le pone los ingredientes y le pone la empaniza como le dijeron y pone el plato y empieza a cortar. Y empieza a cortar alrededor del plato, haciendo la milanesa circular. Y se empieza a preguntar, ¿por qué esto? O sea, ¿qué sabor le da? ¿O cómo es? ¿Por qué es? Entonces en ese momento les termina de hacer, oye, fabulosas, las famosas milanesas redondas de la familia, ¿no? Y entonces el esposo le dice, amor, tus milanesas redondas quedaron deliciosas, magníficas, etcétera. Y la chica se sigue preguntando, ¿por qué? ¿Por qué serán redondas? Y entonces las vuelve a hacer otra vez, les toca volver a hacer, y vuelve a hacerlo otra vez. Y así esta chica sigue creciendo y tiene sus hijos. Y entonces le sirve las milanesas y llega la niña chiquita y le dice, mami, ¿por qué las milanesas son redondas? En caso de mi amiga, son de cualquier forma, pero no redondas. Dice, ay, es que es porque le da un toque especial a las milanesas. Pero la mamá se queda preguntando y dice, a ver, ¿por qué será? Va y le habla a la abuela o a la mamá de quien cocina. Entonces va y le habla y le dice, oye, mamá, ¿por qué la milanesa es redonda? O sea, ¿por qué tenemos que hacerla redonda? Explícame un poquito. Y entonces le dice la mamá, pues no sé, así la hacía tu abuela. Dice, háblale a tu abuela y pregúntale a tu abuela, ¿no? Y entonces le habla a esta mamá, imagínate que ya está hablando a la bisabuela de la nietecita, ¿no? Y le dice, oye, abuela, ¿por qué las milanesas son redondas? O sea, ¿por qué son tan famosas nuestras milanesas redondas, no? Y le dice, ay, mira, pues yo me acuerdo que cuando mi mamá las hacía redondas, o sea, ya la tatarabuela o la bisabuela. Sí, entonces, pero la realidad es que creo que un día vi a mi mamá que como no cabía en el sartén la milanesa, la cortó justo de la medida del plato para que cupiera dentro del sartén y se hiciera bien por todos lados. Esta historia nos lleva a pensar que muchas veces hacemos algo sin cuestionarlo a lo largo de las generaciones y que a veces ni siquiera tiene sentido porque a lo mejor ahora esta persona ya tenía el sartén adecuado, de la medida adecuada, incluso podría ser un sartén cuadrado, un sartén gigante, una freidora, y aún así seguía haciéndola como lo hicieron generaciones, 3 generaciones atrás. Estas son las creencias que muchas veces nos limitan. Cuando no nos cuestionamos por qué nuestra familia viene haciendo lo que viene haciendo, o viene viendo el mundo como lo viene viendo, o viene diciendo lo que viene diciendo, es lo que no nos permite. A esto luego se le llama algo que vamos a estar hablando a mayor profundidad, que se le llama la sombra familiar. Y vamos a ver cómo también trabajar la sombra familiar y cómo sobre todo identificar la sombra familiar. Más allá de creencias limitantes, la sombra familiar, que es más grande. La realidad es que a veces vivimos las cosas sin preguntarnos, sin cuestionarnos, sin saber si merecemos o no merecemos, solamente escuchamos que no lo merecíamos, sin saber si podíamos o no podíamos, solamente escuchamos que no podíamos, sin saber si éramos capaces o no capaces, simplemente era, no, tú no, esto no se te da, déjalo ahí, ¿no? O simplemente sin saber si era fácil o difícil hacerla, no, ni le intentes, porque es difícil, o sea, ni le intentes hablar otro idioma, ni le intentes, ¿no? O no, nosotros siempre vivimos en México y no nos vamos a ir a otros países, no. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no puedes crecer? ¿Quién dice que no puedes, que no eres parte del mundo también? O, por ejemplo, ¿quién dice qué es lo que es correcto o lo no correcto? ¿Qué es lo que está bien y lo que no está bien? ¿Qué es lo posible de conseguir o lo imposible de conseguir en tu familia? Y al final de todo, es entender a que tienes derecho, y digo entrecomillado derecho, porque la realidad es que lo que tú crees, lo vas a crear, siempre y cuando respetes al resto de los que te rodean y seas un elemento de beneficio para esta sociedad. Entonces, hay que dejar de lado estas frases prehechas, definidas, estas ideas, estos conceptos que hemos venido, fíjate, no nada más heredando, sino arrastrando porque son un lastre para mejorar. La realidad es que la familia nos debe de enriquecer y potenciarnos. Y si en algún momento tú identificas que esto no está sucediendo, entonces es momento de empezar a trabajar. Por eso te voy a dar 5 tips para poder trabajar y liberarse de esas creencias limitantes. El primero es, 1, date cuenta. Date cuenta es una técnica de la psicología gestalt en el que permite, así como su nombre lo dice, darse cuenta. Necesitas observar, ir un poco al pasado y ver por qué se hacen estas cosas,
como el ejemplo de la milanesa. Oye, ¿por qué se pone redonda la milanesa? Preguntar un poco, y a lo mejor habrá gente que lo quiera hablar, a lo mejor habrá gente que no lo quiera hablar, pero importante, es ir un poco al pasado, no mucho, no ir al pasado para lamer las heridas y es que a mí me dijeron, y ay, pobre de mí, no, realmente es ir al pasado para entender, para comprender desde dónde hablaban con sus limitaciones y con su etapa de vida y la etapa de la humanidad también. Número dos, el número dos es importante, indaga cómo influye esto en tu vida actual. A lo mejor, si a mí me dijeron, no, pues es que solamente, vuelvo al ejemplo, solamente a los tontos les duele la cabeza. Perfecto, yo soy bien inteligente y entonces me voy a cuidar para que no me duele la cabeza y me voy a cuidar para estar bien saludable. ¿Y sabes qué? De hecho, no voy a dejar que a lo mejor un simple dolorcito de cabeza me limite, sino voy a seguir haciendo cosas y seguir creando. Entonces, esto, en vez de que sea una creencia limitante, va a ser una creencia potencializadora o potenciadora. Entonces, importante entender desde dónde viene, no de quién es la culpa, sino desde dónde viene y desde qué etapa viene. No buscamos culpables, no buscamos lamernos heridas, solamente comprender para empezar a modificar, lo cual me lleva al punto número 3. El punto número 3 es genera nuevas ideas. Ojo, las ideas son buenas, las buenas ideas son mejores. Entonces, generar nuevas y buenas ideas es importante. ¿Cómo podemos saber si una buena y nueva idea, una nueva y buena idea? Es empezando a ver cómo podemos cambiar para mejorar esta situación que hemos venido teniendo desde atrás. Esta milanesa redonda que hemos venido cargando desde atrás y que a lo mejor ya la podemos hacer como querramos porque tenemos el sartén que querramos, ¿no? La realidad es que ya sabes de alguna manera por los puntos 1 y 2 qué te funciona y qué no te funciona. Empieza entonces a ver el cómo sí quitar o agarrar lo que para las cosas te funcione o modificarla para que te funcione. Reencuadra aquello que estás viviendo o aquello que te enseñaron. Punto número 4. Cuando sientes esa vocecilla familiar que te presiona o que te dice no puedes o que te limita, entonces recuerda, es cosa del pasado y agradeceles y diles, ok, esto es del pasado, esto obviamente lo vas a hacer a nivel mental, ¿no? Gracias, no me funciona ahorita y continúas. Lo cual me lleva al punto número 5. Establece tu propia forma de ver el mundo. A lo mejor te gusta seguir con la tradición de la milanesa redonda y lo puedes seguir utilizando, pero si no te es funcional, déjala de lado. Entonces, quizá es momento a lo mejor de hacer milanesas en forma de alguna figura, de alguna caricatura, o a lo mejor hacerlas cuadradas si tú quisieras. Es decir, establece tu propia forma de ver el mundo, pero ojo, recuerda que si tú aprendiste una creencia limitante, no quieras imponer nuevas creencias limitantes a las nuevas generaciones, sino por el contrario, creencias que les potencien, creencias que les lleven a la evolución. Soy Jimena Cárdenas y espero que esta información te haya dado mucha buena vibra, noción de cómo seguir creciendo, cómo mejorar tu familia. Y si quieres saber más información al respecto, te invito a que me visites en mis diferentes redes sociales, que es Facebook Terapia con Jimena, se escribe con X Jimena, también a Instagram Terapia con _Jimena, o bien también a mi TikTok, que es Terapia con Jimena, al Spotify Terapia con Jimena, YouTube Terapia con Jimena, o bien a mi página de internet www.terapiaconjimena.com. Soy Jimena Cárdenas, te mando buena vibra.